Hola, yo soy Denise Smith, doctora en psicología, y hoy vamos a hablar cuando el amor se vuelve una jaula. ¿Y por qué no te vas? ¿Y cómo empezar a salir? Quiero que te imagines esto. Estás en tu casa, suena tu celular, llega un mensaje. No es un insulto, es una frase muy linda. De hecho, es una frase que por un instante te calma el pecho y sin embargo en algún lugar de tu cuerpo aparece una alarma chiquita, porque ya aprendiste que en esta relación lo bonito puede ser el descanso entre tormentas. Si tú estás viviendo algo así, quiero empezar con una verdad muy clara. Si no te has ido, es porque seas tonta, no es porque te guste el maltrato. Claro que no. A veces no te vas porque lo que estás viviendo no es una pelea, ni un carácter fuerte. Lo que estás viviendo puede ser un sistema de control que se mete en tu mente, en tus emociones y hasta en tu cuerpo. La Organización Mundial de la Salud define la violencia de pareja como conductas que causan daño físico, sexual o psicológico e incluye conductas de control. Y hay un nombre que la ciencia usa mucho para hablar de esto, cuando el centro no son solo golpes, incluso en la mayoría de los casos no hay golpes, sino estamos hablando de la dominación cotidiana, el control coercitivo, el atrapamiento psicológico. Y lo que muestra revisiones y metaanálisis recientes es que estar expuesta a control coercitivo o a esta manipulación psicológica se asocia de manera consistente con más síntomas de estrés postraumático y depresión. Te lo digo así, directo, como lo diría en consulta. Cuando vives en control, tu mente no está eligiendo mal. Tu mente está sobreviviendo. Y para explicarte cómo se arma esta jaula, voy a caminar contigo por un recorrido que conozco demasiado bien, porque lo he escuchado muchísimas veces en mi consultorio, en distintas voces, con distintas historias, pero con el mismo patrón. Y voy a contarte de Laura. Laura tiene 34 años, es profesionista, muy exitosa, y la primera vez que llegó a mi consultorio no dijo, vengo por violencia. Por supuesto que no dijo eso. Dijo, vengo porque tengo ansiedad, me cuesta dormir y siento que ya no soy la misma. Y cuando empezamos a hablar de su relación, lo dijo casi como si me contara algo, pues normalizado, y me dijo, no me pega, no es una mala persona porque no me pega, solo se enoja mucho. Me revisa el celular, si tardo en contestar, me pregunta dónde estoy, dice que es porque se preocupa y porque me ama. En esta frase hay ya una pista. El control casi siempre se disfraza de cuidado o de amor. Me preocupo por ti, me importas, me dan celos porque te amo. Y al principio, cuando una persona viene de carencias o viene de una historia de rechazo o se siente insuficiente, este exceso de atención puede sentirse como por fin alguien me elige. Luego el control empieza a crecer un poquito, otro poquito y otro poquito. Y cuando te das cuenta, ya no es atención, es vigilancia, ya no es cuidado, es restricción y casi le tienes que acabar pidiendo permiso para poderte mover. Con Laura apareció el guión típico. Primero fue, mándame tu ubicación para saber que llegaste y después fue, ¿por qué te tardaste? Y luego fue, ¿para qué sales con tus amigas? Y sin que ella lo notara, empezó a cambiar su vida para evitar conflictos o llevar la fiesta en paz. Dejó de ponerse cierta ropa, dejó de visitar a ciertas personas, dejó de hablar de ciertos temas. Y fue así como en consulta, en terapia, Laura lo dijo con una frase que en verdad fue lapidante. Yo camino como en puntitas, como si todo pudiera detonar algo. Y ese caminar en puntitas, que algunos llaman caminar como caminar sobre cáscaras de huevo, como si todo pudiera detonar algo, es el cuerpo aprendiendo a vivir en amenaza. Y aquí quiero hacer una pausa. La violencia psicológica no es menos grave, es mucho más grave porque te va erosionando por dentro, porque no se nota, porque es invisible, porque las heridas físicas sanan, sí, obviamente porque se ven, pero la violencia psicológica que erosiona por dentro no se ve y porque es la base sobre la que después se monta todo lo demás. Una confusión cuando te hacen dudar de ti es parte de esta dinámica y se llama gaslighting. Entonces, continuamos con otro ingrediente que es la confusión. Y
les voy a hablar de Verónica de 41 años. Verónica no llegó llorando, llegó seria, muy contenida, como si tuviera que demostrar que no exageraba. Y su frase fue: necesito saber si estoy loca. Cuando una mujer llega diciendo eso, yo ya sé que vamos a encontrar un patrón. Ella vio algo, sintió algo, pero alguien se lo estaba negando, torciendo o volteando. Verónica me describió escenas, algo así como que ella reclamaba alguna falta de respeto o alguna falta de atención y él siempre respondía: eso nunca pasó, estás exagerando, tú te inventas historias, no sabes ni lo que dices, estás loca. Y esa dinámica se conoce, como les decía, gaslighting, es decir, tácticas para distorsionar la realidad de la víctima y debilitar su confianza de su propia percepción. Es decir, están lastimadas, se sienten agredidas, se sienten ofendidas. Y una vez que le dicen al agresor, a su pareja, que cómo se sienten, acaban casi pidiéndole perdón. Y hay una revisión científica en 2025 que analiza cómo la literatura ha conceptualizado el gaslighting en relaciones íntimas. ¿Sabes cuál es el objeto real de esta dinámica de gaslighting? No es ganar una discusión, es que tú termines pensando: si yo no confío en mí, tengo que confiar en él. Y ahí se vuelve peligrosísimo, porque cuando ya no confías en ti, comienzas a pedir permiso para todo, para sentir, para pensar, para recordar, y entonces es muy fácil que alguien te controle. Ahora te voy a hablar de Mariana. Ella tiene 29 años y es mamá de un bebé. Llegó con ojeras profundas, de esas ojeras que no solo se ve que son por falta de sueño, sino por vigilancia emocional constante. Mariana me dijo una frase que realmente se me grabó: yo antes era segura, yo antes me defendía, ahora dudo de todo. Y cuando exploramos apareció el triángulo que sostiene el atrapamiento: el aislamiento. Empezó a aislarla de su posible red de apoyo con frases como: tu familia te mete ideas, no me cae bien tu familia, tus amigas te envidian, nadie te quiere como yo. También el control de recursos: dinero, trabajo, estudios, transporte, documentos. Y otro es el miedo: amenazas directas o indirectas. Si te vas, te quito a los niños; si hablas, te va a ir peor; sin mí no eres nada, nadie te va a creer. Y bueno, en esos escenarios, no irte no es indecisión, a veces es un cálculo de supervivencia. Y aquí aparece algo que la ciencia también ha estudiado. El impacto de este tipo de dinámicas no se queda solo en un me siento mal, sino se asocia con síntomas de trauma y depresión. En el metaanálisis sobre control coercitivo, la asociación con síntomas de trastorno de estrés postraumático, es decir, la expresión de un trauma y también junto con una depresión moderada, es comparable en magnitud a la violencia psicológica. Pero aquí lo más importante es entender el mecanismo. Si te quitan tus apoyos y tus recursos, te quitan tus salidas. Y ahora voy a hablarte de algo que muchas víctimas sienten, pero no logran explicar. Me siento nublada, no pienso igual, me cuesta trabajo decidir. Frases de estas he escuchado en mi consulta. Porque cuando vives estrés crónico, el cuerpo entra en modo alerta y el sistema de estrés puede desregularse. En 2024 se publicó un estudio sobre mujeres que experimentan violencia de pareja y cómo se relaciona el cortisol, esta sustancia que es la sustancia del estrés, junto con la adrenalina. Y de esta manera se relacionó también síntomas y condiciones que se presentaban. El punto clave es que la violencia se vincula con alteraciones del sistema de estrés. Dicho en lenguaje cotidiano, tu cuerpo no está diseñado para vivir meses o años con miedo. Si lo haces, pagas un precio: sueño roto, memoria frágil, irritabilidad, cansancio, baja autoestima, sensación de amenaza, síntomas físicos, debilidad emocional y muchos otros más. Y cuando estás en este estado, algo muy básico se afecta: la capacidad de planear y ejecutar una salida. De hecho, en 2025 se publicó una revisión sistemática y metaanálisis sobre funciones ejecutivas en mujeres víctimas de violencia de pareja. Se encontraron alteraciones en dominios como flexibilidad cognitiva e inhibición, entre otros. Y en 2025 también se publicó un trabajo sobre violencia de pareja y funcionamiento cognitivo, discutiendo consecuencias cognitivas relevantes en la vida de las mujeres, porque hay una parte de nuestro cerebro en donde se encuentra justamente el miedo, donde se encuentran estas reacciones instintivas para defendernos, que es la amígdala,
Y una persona que se encuentra con altos niveles de estrés, pues evidentemente que está buscando cómo sobrevivir. Esta parte del cerebro, la amígdala, no se conecta con la parte que es el lóbulo prefrontal de la racionalidad. No puede llevar a cabo funciones de racionalidad porque su cuerpo, su mente, están dedicadas solamente a sobrevivir. Y es por eso que vemos que las personas que están en estas relaciones difícilmente pueden pensar o fraguar o planear una salida. Y si las escuchamos, muchas veces nos dan respuestas irracionales que no entendemos. Van contra toda razón, dices, bueno, es que te está lastimando, te está haciendo todo este daño, y las mujeres los justifican, de alguna manera también minimizan y también tienen disparos, digamos que irregularidad en sus emociones. A veces tienen una gran irritabilidad y posteriormente las vemos totalmente apagadas. Esto es parte de esta forma neurobiológica, cómo responde el cuerpo de una mujer víctima de violencia a esta condición y el estrés. Esto no significa que el cerebro está dañado, significa algo más humano. La violencia está causando una condición traumática que le roba claridad, no porque es incapaz, sino porque está bajo un entorno que le exige sobrevivir, no pensar en grande. Y la trampa más cruel y es que viene el punto que más confunde y más atrapa. Regresa Laura y me dice, lo peor es que cuando está bien es increíble. Me abraza, llora, promete que va a cambiar, me dice que soy el amor de su vida y yo vuelvo a caer. Y yo le pregunté algo así de una manera pues muy suave, por ejemplo, y le dije, ¿qué sientes en el cuerpo cuando llega a esa parte linda? Y me respondió, siento mucho alivio, como si por fin fuera a respirar. Escucha esto con calma. A veces no estás enganchada a la persona, estás enganchada al alivio. ¿Y por qué el alivio se siente tan fuerte? Porque vienes del miedo. En psicología del aprendizaje sabemos desde hace mucho tiempo que las recompensas impredecibles, a veces sí, a veces no, pueden mantener conductas de búsqueda con mucha fuerza. Es decir, este refuerzo intermitente que te hace creer, es como lo que utilizan en los casinos. A veces ganas, a veces no, y eso se vuelve adictivo. Y en neurociencia, una parte central de cómo aprendemos por recompensa se explica con señales dopaminérgicas de error de predicción de recompensa. Cuando ocurre algo mejor de lo esperado, el sistema de recompensa marca una experiencia como importante. Es decir, algunas investigaciones y revisiones modernas discuten cómo la incertidumbre y el contexto pueden modular dinámicas de dopamina durante la espera y el aprendizaje. Ahora, mucho ojo aquí. Esto no significa que la víctima se vuelve adicta en el sentido clínico estricto, pero sí ayuda a entender por qué esos momentos buenos pueden sentirse poderosísimos. El cerebro aprende que después del dolor puede venir un premio emocional y entonces se queda esperando. En violencia de pareja se usa mucho el concepto de trauma bond, vínculo traumático, para describir cómo una relación con daño más poder desigual más momentos de cariño pueden crear un lazo muy difícil de romper. Un estudio del Journal of Social and Personal Relationships examinó el vínculo traumático en víctimas de violencia de pareja y cómo ciertos factores pueden intensificarlo. Y hay literatura reciente que incluso describe dentro de la formación del trauma bond, esto del vínculo traumático, que existen factores como el desequilibrio de poder y el refuerzo intermitente, lo bueno y lo malo alternándose. Cuando tú estás dentro, lo vives así. Si aguanto un poquito más, vuelve la versión bonita. Si dejo de hacer esto, tal vez a él no se enoje. Si hago aquello, tal vez él se mantiene feliz. Y esto es parte de responsabilizarse de las emociones, de las respuestas y de las conductas de tu propio agresor cuando tú no tienes el control y es total responsabilidad de la persona que ejerce la violencia. Y entonces tu mente hace lo que puede hacer, sostener la esperanza, mientras te van responsabilizando de el daño que te están haciendo. Y te voy a contar de Verónica otra vez. Verónica decía, pues yo sé que me humilla, pero también tuvo una infancia difícil. Es que cuando está estresado se pone así. Es que yo también lo provoco.
Esto es súper común. La mente busca explicaciones porque una verdad duele demasiado. La persona que digo amar me está destruyendo. Justificar a veces es un anestésico emocional y es comprensible. Pero aquí hay una línea importante. Explicar no es excusar. Entender el origen de alguien no vuelve tolerante a la violencia. La disociación va muy acompañada de este fenómeno. Y ahora te presento a Sofía, de 36 años. Sofía me contó una escena muy dura, con una calma que no coincidía. Y le pregunté, ¿qué sentías en ese momento? Me dijo, es como si yo me saliera, como si yo no estuviera. Me quedé fría. Eso puede ser disociación, una respuesta de supervivencia que aparece cuando el cuerpo siente amenaza y no ve la salida. No es drama, no es exageración, es el organismo protegiéndose. Es decir, cuando hay mucho dolor emocional, muchas veces las mujeres pareciera que están como adormiladas. Hay personas que lo ven desde fuera y dicen, ¿cómo puede aguantar? Vela, ni siquiera reacciona. Se llama disociación y es parte del trauma. Y esto no solo aparece como concepto teórico, también aparece medido. Por ejemplo, en 2023, un estudio de Frontier in Psychology evaluó una intervención en refugios para víctimas de violencia de pareja y reportó cambios en disociación corporal, mostrando que este fenómeno puede ser relevante clínicamente. Sofía además cargaba mucha culpa. ¿Por qué no reaccioné? ¿Por qué no le grité? ¿Por qué no me fui? Y aquí yo siempre le digo lo mismo a todas mis pacientes con mucha claridad, porque tu cerebro eligió la opción que aumentaba tu probabilidad de sobrevivir. Y cuando yo les pregunto, bueno, ahora dime, ¿por qué no te fuiste? Me dicen, porque no podía. Exactamente por eso no se fueron. Porque no podían, no tenían las fuerzas emocionales, psicológicas, muchas veces no tenían los recursos económicos, racionalmente estaban totalmente abrumadas por el estrés, por el miedo y justamente por el- la, la- y justamente por la amígdala que finalmente las mantenía en este nivel de ansiedad, el cual no les permitía hacer contacto con la parte racional. Si has pensado, si me voy, se va a poner peor, quiero decirte algo incómodo, pero real. A veces el riesgo aumenta cuando el agresor siente que pierde el control. El tema del abuso post-separación, es decir, después de la separación, se reconoce cada vez más como un problema serio. Empieza a haber coerción que tal vez no había, intrusión, intimidación, dominación, litigios interminables, uso de hijas e hijos si los hay, como herramientas de control. Incluso The Lancet, esta gran revista científica, publicó en 2025 un texto señalando el abuso post-separación como crisis de salud pública y describiendo características como control, miedo, omnipotencia y atrapamiento. Y hay otros estudios en donde dicen que muchas personas que antes no eran violentas físicamente durante la relación de pareja, cuando se separan empiezan a violentarlas físicamente y muchas veces, bueno, y en algunas veces, afortunadamente no en la mayoría, es cuando se produce el feminicidio por la necesidad de volver a controlar a la pareja que ya no tienen a su disposición. Esto importa por una razón. No siempre es seguro enfrentar o anunciar que te vas. Muchas salidas necesitan estrategia, apoyo y un plan. ¿Y cómo empezar a salir? Y ahora quiero hablarte como si estuvieras aquí sentada frente de mí. Si tú te reconociste en Laura, Mariana, Verónica o Sofía, no necesitas demostrar nada para merecer ayuda. No necesitas tener moretones para que sea real. No necesitas esperar a que sea peor. Salir no suele ser un salto, suele ser una escalera. Y yo te propongo escalones concretos. Pone nombre al patrón, no diagnostiques. No necesitas decir, es narcisista. Basta con ver el patrón, control, humillación, miedo, aislamiento, alternancia de castigo y premios. Eso ya es suficiente. Recupera tu hilo de realidad con una persona segura. Una, no 10. Una que no vaya a confrontar al agresor y ponerte en riesgo. Una persona que te crea. Haz un plan de seguridad pequeño, práctico, discreto. Piensa en cosas muy concretas. Documentos clave, un poco de dinero, o sea, si es posible, si no te tiene totalmente controlada, una bolsita discreta donde puedas guardar esos documentos, una palabra clave con quien puedas a alguien decirle que esa palabra va a ser justamente en el momento donde estás pidiendo ayuda, rutas y lugares seguros, qué hacer si una discusión escala
un lugar seguro donde él no pueda acercarse a ti. Esto no es exageración, es autocuidado. Pide ayuda especializada con enfoque de trauma, porque no es solo decidir, es desactivar una jaula interna y externa, y la evidencia que tenemos sobre control coercitivo y trauma subraya la importancia de intervenciones informadas por trauma en salud mental. No cualquier psicólogo, no cualquier psicoterapeuta. Checa credenciales, por favor. Una persona que realmente tenga la especialidad en trauma de tal manera que te ayude, porque si no está especializado, puede revictimizarte. Y repite esta frase hasta que tu cuerpo la crea. No me quedé porque me gustara, me quedé porque me fueron debilitando y porque mi sistema nervioso aprendió a sobrevivir así. Y si hoy solo puedes hacer una cosa, haz esta. Deja de llamarte tonta. Deja de llamarte loca. Esa palabra es gasolina para el control. Lo que tú necesitas para salir no es insultarte, es recuperar recursos. Y si te sentiste identificada o identificado, quiero que te quedes con esto. Sí hay salida. Tú no tienes la culpa y tú no fuiste responsable. Y no tienes que salir perfecta o perfecto. No tienes que salir sin miedo. Muchas personas salen con miedo y aún así salen. Y a veces la primera salida no es irme de la casa. A veces la primera salida es algo íntimo. Volver a escucharte a ti, volver a creerle a tu intuición y volver a decir, esto no está bien, y pedir ayuda. Y si en este momento estás en riesgo, por favor, no esperes.